Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro, el primero del 2025 de Raíces de Sefarad. Contentísimo de estar nuevamente aquí. Esta vez empezamos el año un poco más tarde por cosas que ya les vamos a contar, pero tan contento como imagino estarás vos, Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Sí, claro que sí, siempre es un placer estar aquí. Este programa nos encanta, nos gusta compartir todas las cosas que vamos descubriendo y de dar a conocer a las personas que conocemos y verdaderamente nos gusta mucho que estén todos aquí, claro que sí. Yo que ya conozco la programación de los próximos meses, algo estamos contando en las agendas que mandamos por mail, va a estar espectacular. Este año va a estar realmente espectacular. Bueno, tenemos para empezar ya un plato bien grande, ¿eh? Un think tank, como le dicen. Empezamos con todo. Pero como Sí, seguro. Este tema también me resulta muy interesante. La resistencia de los judíos sefaradíes en la Shoah también es un tema bastante desconocido. Antes vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Mario Sinay, que nació en Buenos Aires, Argentina, y que reside hace muchos años en Israel. Es educador y pedagogo, doctor en educación, con especialidad en pedagogía de la Shoah. Es conferencista internacional y experto en análisis visual. Es guía de viajes educativos en los países bálticos y también en Sefarad, y autor de varios libros con temáticas sobre el nazismo y la Shoah, y le damos ahora la bienvenida. Hola Mario. Hola, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes para ustedes. no, Sí. ya buenas noches, como estamos en invierno, todavía está anocheciendo temprano. Y además, Para vos muy tarde, ¿eh? Aquí medianoche, sí. Te agradecemos mucho, mucho el sacrificio de estar a No, para esta mí, hora. para eso son mis vecinos, que siempre tienen que escuchar estas conferencias. No, lo vamos a escuchar con mucho placer. Bueno, Mario, primero y va a ser lo último también cuando nos reencontremos después de tu charla, es agradecerte. Consideramos un lujo para nosotros que estés con nosotros y seguramente quienes te escuchen van a estar de acuerdo con esto que yo digo, pues sabemos que sos especialista en el tema y sos especialista en comunicarlo, que no siempre van las dos cosas juntas de la mano. Haremos lo posible para estar en las alturas. Muy bien, ahí te dejamos entonces con Bueno, tu presentación. muy bien. Entonces, ante todo, agradezco a ustedes, Marcelo y Liliana, y al Centro Cultural Sefarad en Buenos Aires, por que me hayan invitado a presentar este tema tan importante y habitualmente, como dijiste, Liliana, poco tratado. ¿Ok? Vamos a pasar la próxima diapositiva. Que las Te pasas la tú, ¿no es podés cierto? pasar vos con la flecha directamente. Bueno, perfecto. Voy a comenzar con una pequeña y muy corta introducción conceptual sobre lo que yo llamo las comunidades sefaradíes bajo las garras nazis, un destino común. Tratar de romper ese esquema de que la Shoah, el holocausto, fue ashkenazí, sino que le correspondió a todo el pueblo judío, que incluye especialmente a los países de los Balcanes, a Grecia, a Bulgaria, a la ex Yugoslavia, así como también a los judíos del norte de África. En los Balcanes, los principales centros judíos sefaradíes eran Salónica, en Grecia, Sarajevo, Belgrado y Sofía. Y desde mi punto de vista, no hay una narrativa de la Shoah completa y abarcativa sin el relato de las comunidades sefaradíes. Y de ninguna manera no puede seguir siendo una memoria invisible. Tenemos que conocerla y hacerla conocer. Entonces, muy pequeño, pero quiero hacerlo. Las comunidades del norte de África, un destino común. En Marruecos, contaba en 1940 con una población de 250.000 judíos. Argelia, con una población de 120.000 judíos. Túnez, 80.000 judíos. Y Libia, con 30.000 judíos. Marruecos, Argelia y Túnez estuvieron bajo el protectorado francés, mientras que Libia bajo el protectorado italiano. Libia y Tunisia estuvieron bajo una ocupación alemana directa, mientras que Marruecos y Argelia no.
No hay duda alguna de que el plan de Hitler de una solución final también incluía a los judíos del norte de África, según se evidencia en la conferencia de Wannsee de enero de 1942, ahí lo están viendo a la derecha, donde se estructuraron los planes para la solución final. Si observan ustedes a la derecha la página de la conferencia de Wannsee, figura Francia con 350.000 judíos, pero figura con 865.000. ¿Por qué? Porque incluye 350.000 y 460.000 de Argelia, Tunisia y Marruecos. Por eso que el número no es 350.000, sino 865.000. Italia, que contaba con 30.000 judíos, figura con 58.000. 30.000 de Italia y otros 28.000 de Libia. O sea, claramente entendemos de este documento, que es crítico en el estudio de la Shoah, de que de haber podido hacerlo, la idea de la Shoah, del Holocausto, incluía a todos los judíos del norte de África. Cuando los alemanes invadieron los territorios del norte de África, los judíos de esos países pasaron por las mismas etapas que sus hermanos en Europa. Fueron privados de su libertad, de su vida diaria, sus propiedades y su dignidad. Fueron enviados a campos de trabajo a lo largo del norte de África, donde el hambre, enfermedades y malos tratos estaban al orden del día. En el protectorado francés del norte de África se establecieron cerca de 30 campos de trabajo para construir la carretera Trans-Sahara. Y para eso los alemanes reclutaron 4.000 judíos de Marruecos y unos 1.000 judíos de Argelia. En los campos de trabajo del norte de África, en un principio, solo llegaban hombres adultos para el trabajo. Docenas de ellos murieron debido a las condiciones insaludables de los trabajos, el calor abrasador, la enfermedad, pero una gran parte de ellos, a pesar de eso, sobrevivió. En el campo de trabajo de Yado, en Libia, hubo 2.600 prisioneros judíos. De ellos, 560 murieron en 3 meses y otros 400 fueron deportados a Bergen-Belsen. En total hubo 1.600 víctimas judías sefaradíes de Libia. En Túnez hay 226 víctimas judías asesinadas. Deportación de 20 activistas comunistas, 17 de ellos eran judíos, a Dachau y Sobibor. Y también 160 tunecinos que vivían en Francia fueron deportados a Sobibor, Treblinka y Majdanek. Si bien el asesinato masivo en el norte de África fue marginal, hay que considerar lo ocurrido con los judíos en el norte de África como parte integral de la solución final de los nazis. Por lo tanto, hay que considerar que hubo un destino en común, predestinado para los judíos del norte de África, por el cual sencillamente no hubo suficiente tiempo para materializarlo. Voy a pasar adelante. Muy bien. Los sefaradíes en términos generales a lo largo de la Shoah. En Grecia hubo cerca de 80.000 judíos, de ellos 55.000 en Salónica. El 95% de los judíos de Salónica fueron asesinados. Entre el 14 de marzo y el 10 de agosto fueron deportados 46.091 judíos de Salónica, y de ellos sobrevivieron solo 1.950 de ellos, lo que representa el 4% del total de los judíos de Salónica, Grecia. En Yugoslavia había cerca de 82.500 judíos. Se estima que 60.000 de ellos fueron asesinados, lo que equivale a un 83% de los judíos de Yugoslavia, y solamente 14.000 sobrevivieron. En Eslovenia, de los 1.500 judíos, 1.300 fueron asesinados, lo que implica el 87%. En Serbia, de los 16.000 judíos, 14.500 fueron asesinados, lo que implica el 95%. En Croacia, de los 25.000 judíos, 20.000 fueron asesinados, lo que significa el 80%. En Bosnia y Herzegovina, de los 14.000 judíos, 10.000 fueron asesinados, lo que implica el 61.5%. De Sarajevo, de los 10.000 judíos que vivían allí, 9.000 fueron asesinados, lo que implica el 90%. En Macedonia,
De los 7.000, fíjense los números acá, que son exactos. 7.762 judíos, 6.982 fueron asesinados en Treblinka, lo que implica el 98% de la comunidad de Macedonia. En Bulgaria había cerca de 49.000 judíos. A ellos se anexó los judíos de Tracia también y Macedonia, que eran otros 11.000 que, como dije, fueron deportados a Polonia. Pero los judíos de Bulgaria sobrevivieron porque fueron protegidos por el rey Boris III y por el pueblo búlgaro. En Rumania, el régimen filonazi no dudó en prestar su colaboración a los nazis para la deportación de los judíos. Se calcula en unas 20.000 personas el número de sefaradíes rumanos, de los que solo sobrevivieron 5.000. Otro foco importante de sefaradíes se situaba en Turquía, con sus importantes comunidades, las más importantes de Izmir y Estambul. Un caso excepcional se le atribuye a Albania. A lo largo de la guerra, cerca de 2.000 judíos buscaron refugio en Albania, un país de mayoría musulmana. La mayoría de estos judíos refugiados fueron salvados por la población local de Albania, siguiendo una costumbre tradicional de hospitalidad conocida como Código Beso, que a menudo otorgaban protección a refugiados judíos en pueblos y montañas. En Europa Occidental, se estima que había 35.000 judíos sefaradíes en Francia. De ellos, 5.300 fueron asesinados. En Bélgica, se estima que había 3.500 judíos sefaradíes y se estima que el 45% de ellos fueron asesinados. Y en Holanda había 4.300 judíos sefaradíes y se estima que 800 de ellos fueron asesinados. Esto para dar un margen genérico de Europa y los judíos. Las temáticas que voy a presentar, acá no se ve el debajo, son 4 temáticas principales. Primero, la resistencia de los judíos sefaradíes de Salónica en Birkenau, especialmente en la rebelión del 7 de octubre del 44, paréntesis, 7 de octubre, pero 1944, que no tengo número 4 en Birkenau. La resistencia de los judíos sefaradíes en el campo de trabajo Gijowska en Varsovia. La importantísima resistencia de los judíos sefaradíes en Argelia. Y el cuarto, que no se ve, pero está abajo, pero se los menciono, partisanos sefaradíes, que hubo muchísimos, y voy a mencionar una parte de ellos. Entonces, la primera parte, vamos con el papel de los judíos de Salónica en la rebelión de Birkenau. Los griegos que llegaron a Auschwitz-Birkenau sufrieron especialmente por varios motivos. El primer motivo, no estaban acostumbrados al frío tremendo polaco. Segundo motivo, fueron los únicos sefaradíes no ashkenazim en Auschwitz-Birkenau. Y tercero, porque eran los únicos que no entendían el yiddish, ¿okay? Hablaban, como ustedes saben, ladino, judeo, español. En Auschwitz-Birkenau, los Sonderkommando, los prisioneros judíos obligados a trabajar, a hacer trabajos forzados en las cámaras de gas y en los crematorios, vivían bajo la sombra constante de la muerte, encargados de la horrible tarea de empujar a las víctimas a las cámaras de gas y quemar sus cuerpos. Conocían los métodos nazis de asesinato en masa y por lo tanto eran ejecutados sistemáticamente después de trabajar por un promedio de 3 meses para eliminar los testigos y los testimonios. Entre los Sonderkommandos que trabajaban en los 4 crematorios de Birkenau había judíos sefaradíes griegos cuya experiencia de deshumanización, más allá de la imaginación descendaria extraordinaria, actos de desafío y riesgo que ellos hubieron. Y vamos a comenzar primero con Alberto Israel Ferrera. Muchas de estas historias, como la de Alberto Israel Ferrera, termina en una tragedia. Este señor, Alberto, era un capitán del ejército griego y miembro de la resistencia antinazi. Fue deportado de Larisa, vía Atenas, a Birkenau, el 2 de abril de 1944 y tatuado con el número 182552.
Fue miembro del Sonderkommando en Auschwitz-Birkenau de mayo a agosto de 1944. Herrera era el líder del grupo de resistencia griego en el crematorio número 5. Es uno de los posibles autores de las fotografías clandestinas, las famosas fotografías clandestinas del Sonderkommando, que lograron sacarlas fuera de Birkenau a través de la resistencia. El 9 de agosto de 1944, durante el transporte de cenizas de los crematorios que iban a ser arrojadas al río Sola, Herrera aturdió a 2 de los guardias que le acompañaban con una pala y se lanzó al río. Desgraciadamente fue capturado durante los 2 o 3 días siguientes, torturado y asesinado. Como era habitual cuando se capturaba a un fugitivo, el cuerpo de Alberto Israel Herrera fue expuesto a la entrada de Birkenau como ejemplo para los demás reclusos. De manera igual, y no tenemos foto de él, Yom Tov Yacoel, un abogado y líder comunitario de Salónica, que fue arrestado por los nazis después de huir a Atenas. El 2 de abril de 1944 fue deportado a Birkenau junto a su esposa y sus hijos. Durante varios meses trabajó en el Sonderkommando, donde se le encargó extraer los dientes de oro de los cuerpos que habían sido cremados. Continuó escribiendo un diario titulado En el infierno, que escondió en 3 botellas enterradas en el suelo de Birkenau y finalmente fue ejecutado en septiembre de 1944. Su diario, escrito entre 1941 y 1943, es una fuente importante sobre la historia de los judíos griegos bajo la ocupación nazi. La muerte de estas 2 figuras influyeron a los judíos griegos en Auschwitz y fueron un factor significativo que los impulsó a rebelarse. Entonces llegamos a la rebelión del 7 de octubre. Estos son los 2 personajes centrales que activaron: Henry Nehama Capón y Yosef Baruch. El 7 de octubre de 1944, otra vez 7 de octubre, acá estamos en el 44, en el 2023, 60 judíos griegos participaron en la rebelión del Sonderkommando en Birkenau, en el crematorio número 4. Repito, 60 judíos sefaradíes de Salónica. La revuelta del 7 de octubre fue iniciada por miembros del Sonderkommando que sabía que estaban ya programando su muerte. Una semana antes de esto, unos 200 de ellos habían sido asesinados tras haber sido engañados para entrar en la cámara de gas, lo que dejó a los equipos restantes aún más preocupados de su destino. Y así los prisioneros idearon un plan para contrabandear pólvora de la fábrica de municiones por los SS dentro de Auschwitz, que el Sonderkommando trabajaba en los crematorios. Y con esta pólvora, que fue traído por 4 mujeres de la fábrica Unión, que hacían los proyectiles para los misiles, para las balas de los cañones, los líderes del Sonderkommando querían hacer explotar el crematorio y escapar en dirección al ejército soviético que ya avanzaba. Las llamas y un denso humo se elevó desde el edificio del crematorio número 4. Los prisioneros lograron destruir el crematorio que los nazis usaban para cremar los cuerpos. La rebelión duró aproximadamente entre 3 y 5 horas. Durante la revuelta, 3 hombres de la SS resultaron muertos y otros 34 quedaron heridos. A la par, hubo un intento de huida del Sonderkommando también del crematorio número 2 y del crematorio número 3. En la rebelión de Birkenau participaron en total 954 hombres. 454 escaparon y 451 murieron en el intento. Finalmente, solo 3 de los que escaparon lograron sobrevivir. Quisiera mencionar el nombre de todos los judíos sefaradíes que participaron en el levantamiento, como dije, del 7 de octubre de 1944. Maurice Aron, Baruch Baruch, Isaac Baruch, Yosef Baruch, Aaron Barzilai, Daniel Ben Nachmias, Mati Vitali, Jacob Brudo, Henry Nehama Capón, Leanne Cohen, Raúl Dijon, Darío Gabay, Albert Gani, Yosef Gani, Moisés Gani
Pepo Gani, Albert Jacón, Chaim Cohen, Yosef Levi, Samuel Levi, Shaftai Levi, Moy Levi, Mijael Matzatz, Elías Matzatz, Menashe Mejolum, Eliezer Abrum, Chaim Misan, Moisés Misan, Alberto Mizrahi, Mois Mizrahi, Moisés Negrin, Dani Mark Nachmias, Yosef Nachmed, Marcel Nadjrin, Eugen Nacom Lius, David Persidais, Salomón Pinjas, Isaac Samuel Rousseau, Ericos Seviliais, los hermanos Salemón, Moisés Sarris, Samuel Sidis, Isaac Sousis, Jaques Sousis, Moisés Shaftai, Josepo Sabás, Pesos Sabás, Sabás Sabtai, Alberto Salvado, Alberto Tajnón, Yosef Baruch, Isaac Venecia, Mois Venecia, Salomón Shlomo Venecia, un sobreviviente, Menachem Zakar y Yosef Zakar. Había entre ellos judíos de Atenas, de Salónica, de Larisa, de Ioannina, de Corfu, de Xanti, de Cábala, de Artas, de Quíos, de Tricala y de Patras. En relación a Henry Nehama Capón y Yosef Baruch, quiero mencionar lo siguiente. El teniente coronel Yosef Baruch fue un ex soldado de carrera de Corfú, arrestado en Salónica en 1943 y deportado a Birkenau. Jugó un papel clave en la organización de la resistencia. Fue también prisionero del Sonderkommando y trabajó en el crematorio número 2 y fue parte del Comité General de la Revuelta en Auschwitz-Birkenau. Yosef Baruch colocó bombas en las paredes del crematorio para utilizarlas en la revuelta, aunque su grupo no pudo actuar porque los guardias cerraron el campo al comienzo de la rebelión. En el crematorio número 4, los judíos griegos, junto con otros judíos de Francia y Bélgica, atacaron y mataron a sus captores, matando a varios guardias, prendieron fuego a los colchones y dejaron el crematorio inoperativo. Fue en ese momento cuando Isaac Baruch, un saloniquense de origen de Schopek, puso una bomba en el horno del crematorio número 3. Antes del crematorio explotara, los judíos griegos, muchos de los cuales eran partisanos capturados, cantaron una canción partisana griega y una estrofa de su himno nacional. Fue un momento de triunfo de increíble valentía y dignidad ante la muerte. Los alemanes los obligaron a salir del edificio y los fusilaron fuera del lugar. Uno de los sobrevivientes de la revuelta, un prisionero saloniquense, Isaac Hugo Venecia, brindó un testimonio crucial. Debido al denso humo del edificio, trepó a los altos de un muro exterior, donde cayó por inhalación del humo en el patio del crematorio 2. Voy a pasar. Un segundito. Fue allí donde informó a los judíos griegos que estaban allí sobre los eventos del crematorio número 3 y el sobreviviente del holocausto, León Cohen, escribió más tarde sobre ellos en su diario. Los jóvenes también desempeñaron un papel en la revuelta. Entre los jóvenes, Jaco Maestro, un saloniquense de 15 años, es una figura emblemática. Hablaba alemán con fluidez y debido a sus interacciones con los soldados alemanes estacionados localmente en Salónica, y trabajó como coordinador laboral para 16.000 reclusos de Salónica en Auschwitz-Birkenau. Vivía con prisioneros políticos y disfrutaba de una relativa libertad de movimiento en el campo y suministró la pólvora al comando del Sonderkommando escondido en pañuelos. En 3 ocasiones, su hermana Esther, de casada Sidicario, salvó en total a 181 niñas del bloque 25 en Birkenau que estaban destinadas a ser gaseadas, sacándolas a escondidas por las ventanas de una de las barracas. Después de la guerra, Maestro emigró a Israel y dirigió un taller de reparación de automóviles. Y aunque finalmente la revuelta fue reprimida, el papel de los judíos saloniquenses en la revuelta de Birkenau ejemplifica su coraje inquebrantable y su determinación para resistir, incluso cuando se enfrentaba a una muerte segura,
lo que los convirtió en figuras claves en uno de los actos de desafío más significativos dentro de Auschwitz. Otras figuras conocidas y famosas, y está en el libro que vale la pena leerlo y lo aconsejo, lo conocí personalmente, Shlomo Venecia, y otro personaje conocido también del Sonderkommando de Shaul Hazan. Todo esto está a disposición y ustedes pueden encontrarlos. Muy bien. Pasamos al segundo tema. Los judíos también de Salónica en el campo de trabajo de Gejowska en Varsovia, que es un tema muy poco conocido. En agosto del año 1943, cuando ya termina la rebelión del gueto de Varsovia, se establece en Varsovia un campo de concentración llamado Gejowska. Para ello, con el fin de terminar de destruir lo que quedaba del gueto de Varsovia y robar las propiedades. Para ello, los alemanes optaron por trasladar prisioneros no polacos desde Auschwitz nuevamente a Polonia. ¿Por qué no polacos? Para que no pudieran hablar con los residentes locales y unirse a la resistencia polaca. Cerca de 3.700 judíos, una gran parte de ellos procedentes de Grecia, otros de Francia y de Hungría, fueron trasladados de Auschwitz a Varsovia en barracas que fueron construidas ahí. Voy a mostrar algunas fotos para que lo veamos. Gracias. El campo de Gejowska estaba amurallado, como ustedes pueden ver. Aquí lo estamos viendo. El edificio que está detrás es donde estaba el Sonderkommando y que hoy está el Museo Polin en ese lugar, el Museo de los 1000 años de historia judía. Trabajaban dentro del territorio del gueto, demoliendo las casas quemadas, clasificando ladrillos y metales, preparándolos para su uso como materiales de construcción. En julio de 1944, con la aproximación del Ejército Rojo a Varsovia, el campo de Gejowska fue evacuado de sus prisioneros y estos fueron trasladados a pie a Dachau, donde la mayoría fueron asesinados. La evacuación del campo tuvo lugar el 29 de julio de 1944. Solamente quedaban 348 prisioneros, los cuales fueron liberados por los soldados del batallón Shoshka, que estamos viendo acá su escudo, de la rebelión del gueto de Varsovia el 5 de agosto de 1944. Muchos de ellos, judíos saloniquenses, sefaradíes, se alistaron en las divisiones del Ejército Nacional Polaco y murieron durante la resurrección polaca de agosto de 1944. Vamos a pasar un poquito. Sobre los griegos en Gejowska. En agosto y octubre de 1943, dos grupos de judíos de Salónica procedentes de Auschwitz fueron enviados a Gejowska para, como dije, limpiar los escombros y construir el campo de Gejowska. Como no estaban familiarizados con el pasado judío de Varsovia y no hablaban polaco, fueron elegidos ellos para esa tarea. En total, de los 3.683 internos de Auschwitz que fueron llevados a Varsovia, a Gejowska, 1.000 eran judíos saloniquenses. El primer grupo, formado por 500 saloniquenses y 2 médicos polacos, se encargó de derribar muros, hacer estallar instrucciones de cemento y limpiar los escombros. En octubre del 43 llegaron otros entre 500 y 600 saloniquenses, seguidos por otros judíos de Francia, Holanda, Bélgica, Yugoslavia y Hungría. Las condiciones eran horribles. El tifus asolaba el campo y se cobraba la vida entre 50 y 60 prisioneros a día. Tenemos aquí testimonio de Jacob David Algel de En Yad Vashem. Cito: llevaban gente para limpiar el gueto, para limpiar a los escombros. Y allí encontrábamos con vida a una mujer y una niña dentro de un búnker. Los alemanes los tomaron y los trajeron a nuestro campamento y luego se los llevaron y no sé qué hicieron con ellos. Después de que había ordenado los ladrillos, llegaban carros con polacos y los llenaban de ladrillos. Teníamos un negocio con ellos. A veces todos encontraban un anillo o algo en el gueto y aunque fuese un anillo hecho de cobre, le decíamos a los polacos que eran de oro. Le decíamos, tú trae pan y salami. Todos los días ellos llegaban con los carros llenos de comidas y equipo para reponer, porque ahí encontrábamos mucho oro. O sea, había un negocio entre los polacos que venían a hacer negocio con los judíos de Gejowska. Los prisioneros judíos de Grecia.
no estaban acostumbrados al frío de Polonia, y después de aproximadamente un año en Gejowska, la mitad de ellos, unos 800, murieron de frío, de hambre y de enfermedades. Entre estos prisioneros se encontraba Shaul Seneor, un prisionero de Salónica, que había hecho aliá a Israel al kibutz Beit Oren a fines de los años 30. Tras regresar a Salónica para llevar a su novia con él a Eretz Israel, la guerra lo atrapó y lo reclutó como oficial. Luchó contra los italianos en Albania antes de ser deportado a Auschwitz para realizar trabajos forzados. Mientras limpiaba los restos destruidos del gueto de Varsovia, Shaul intentó escapar con la ayuda de la resistencia polaca. Mató a 2 guardias y le quitó las armas, pero finalmente fue capturado. Fue ejecutado el 25 de junio de 1944 delante de todos los prisioneros del campo, en los que los supervivientes recuerdan como una escena dramática y desgarradora. Sin embargo, algunos judíos de Salónica lograron escapar del campo de trabajo de Gejowska con éxito. Dentro de ellos, Moshe ben Auxilio, junto con Baruch al-Maliach, escaparon a través del alcantarillado, desde la antigua zona del gueto hasta la nueva ciudad. Mientras cruzaban Varsovia, llevaron a un oficial polaco herido en una camilla, sosteniéndolo por encima del agua del alcantarillado hasta el pecho para protegerlo. Esquivaron los bombardeos y disparos alemanes mientras corrían de calle en calle para evitar que los detectaran. Moshe se borró literalmente el tatuaje de Auschwitz y el triángulo de prisionero, dejando solo una cicatriz en el brazo. Después de unirse a la resistencia polaca, Moshe se reunió con su primo, Gabi ben Ozulio, que también había escapado de Gejowska. Gabi huyó de Varsovia en la primavera de 1944 con otros 2 prisioneros, un judío francés llamado Banstein y un judío saloniquense de apellido Matalón. Los 3 vagaron por Polonia durante varias semanas, ocultándose con una familia gentil polaca. Finalmente, Gabi fue traicionado y delatado a las autoridades y enviado de regreso a Auschwitz-Birkenau. Al llegar, se enfrentó a una ejecución inminente. Sin embargo, Jaco Maestro, de 15 años, el coordinador laboral de Salónica en Auschwitz, lo disfrazó de prisionero político polaco, dándole un uniforme nuevo. El joven salvó su vida y Gabi ben Ozulin sobrevivió a la guerra, hizo aliá a Haifa y cambió su nombre a Gavin Ozuli, lo que contribuyó a su posterior anonimato. En medio de estas historias de fuga, surgieron pruebas adicionales de resistencia a través de fotografías de los archivos de prisioneros judíos de Salónica en Varsovia, descubiertas en los archivos del campo de Majdanek. Una es la que tenemos aquí. Perdón. Una es la foto que tenemos aquí. Primavera de 1944, de izquierda a derecha, un judío italiano y 3 prisioneros de Auschwitz de Salónica, Moshe ben Ozuli, Shaul Seneor y Yitzhak Ángel, en el campo de trabajo en Gejowska. Cuando el 1 de agosto de 1944 el ejército polaco de resistencia, la Armia Krajowa, lanzó su levantamiento, quedaban aproximadamente 400 judíos en Gejowska. La mayoría quedó atrapados en el fuego cruzado y murió. Pero 17 judíos de Salónica escaparon y se unieron a la resistencia polaca. Entre ellos estaba Alberto y Darío Levi, que desempeñaron papeles fundamentales en la resurrección polaca. Alberto Levi recordó haber escapado del campo a través de las alcantarillas, dentro de lo cual trabajó en un hospital tratando a los combatientes de la resistencia y a heridos. Su hermano, Darío Levi, un ex artillero de tanques del ejército griego, operó un tanque alemán capturado y disparó contra la prisión de Pabiak, liberando a prisioneros judíos y a otros durante el ataque al campo de Gejowska. Alberto más tarde se convirtió en oficial de la Armia Krajowa, llevando a cabo misiones de sabotaje contra las fuerzas alemanes en el campo polaco. El levantamiento polaco estuvo plagado de desafíos para los judíos que se enfrentaban a antisemitas de algunos grupos de resistencia polaca. Un centenar de judíos rescatados de Gejowska luchaban casa por casa en el casco antiguo de Varsovia,
bajo el mando de la fuerza de la Guardia Arma Ludova, vehementemente antisemita, que asignaba a los combatientes judíos a realizar misiones suicidas innecesarias y peligrosas. Cuando se descubrió que el sargento Bedek estaba disparando por la espalda a los judíos combatientes que avanzaban, uno de los hombres de Salónica lo ejecutó. Muchos saloniquenses se unieron más tarde a la Armia Ludova. El 3 de octubre de 1944, Gabriel Cohen, un ex oficial de alto rango del ejército griego, murió en combate con la mayor parte de la unidad después de cruzar el río Vístula. Supervivientes como Isaac Aruj y Darío Neusen se escondieron en un búnker bajo las ruinas en las calles Isca y Siena. Alberto y Darío Levi continuaron luchando los 63 días de la rebelión armada. Fueron hasta que el levantamiento terminó en octubre de 1944. El historiador Edward Kosoy documentó la valentía de los judíos de Salónica durante el levantamiento de Varsovia y señaló como 50 prisioneros sefaradíes de Gejowska, incluyendo la mayoría de ellos griegos, lucharon en el Umschanplatz con unidades polacas. Estos hombres se unieron a varios batallones y lucharon hasta el final de la resistencia polaca. Edward Kosoy, en su investigación sobre los judíos liberados de Auschwitz que sobrevivieron a Gejowska y lucharon en resistencia polaca contra los alemanes en Varsovia, ofrecen descripciones adicionales del papel y del destino de los judíos involucrados. Cito: el precio de bloquear la entrada alemana a la ciudad vieja de Varsovia fue alto. La fuerte resistencia hasta los últimos días de la ciudad vieja, pero luego el batallón Nalés dejó de existir. Muchos de ellos eran judíos sefaradíes. 6 combatientes griegos: Baruch, Sami y Yaakov Arditi, Josef Nehemías, Yaakov Malach y Yaakov Parente, escaparon de la captura con la ayuda de una monja católica. Subieron a un tren suburbano y después de escuchar la palabra clave Amja, desembarcaron antes de llegar a los puestos de control alemanes. Huyeron a un bosque y sobrevivieron durante 4 meses y medio con comida suministrada por un zapatero cristiano polaco. Sus sacrificios y desafíos siguen siendo un símbolo perdurable de la resistencia durante el Holocausto. Voy a mostrar algunas fotos más, si las podemos agrandar un poquito, de estos prisioneros liberados de Gajowska. Aquí los tenemos en Varsovia. Aquí vemos acá con el casco polaco y acá el rojo y blanco frente a los prisioneros judíos. Acá también tenemos a mujeres judías liberadas por el batallón Zoska el 5 de agosto de 1944. Bien, continúo. Aquí tenemos una foto de todo el campo de Gajowska. Aquí lo podemos ver, todo el campo de Gajowska, que es todo esto que estoy marcando acá. Y queda entonces solamente la conmemoración, una placa conmemorativa de granito, que la podemos ver en la pared actual de bloque de viviendas, que está hoy en su lugar, donde se encontraba el campo polaco. Vemos que está en hebreo y en inglés. Después se puso una placa nueva en la calle hoy Anilevich 34, en el cual dice, en 3 idiomas, en hebreo, en polaco y en inglés: el 5 de agosto de 1944, los combatientes del batallón Zoska, miembros de la clandestinidad Arma Krajowa, liberaron el campo y liberaron a 348 prisioneros judíos de varios países europeos que fueron encarcelados allí. No dice que eran sefaradíes, pero como yo les estoy diciendo, la gran mayoría de ellos eran sefaradíes. Muy bien. Pasamos entonces al próximo tema: la resistencia sefaradí en Argelia durante la operación Antorcha, que fue dirigida por un joven judío estudiante de medicina, José Abulker. Nació en Argelia, en el seno de una familia judía. Su madre, Berta Benijo Abulker, fue una célebre poeta y dramaturga, y su padre, Henry Abulker, fue cirujano, profesor de la Facultad de Medicina de Argelia y líder del movimiento sionista local. José Abulker, su hijo, era estudiante de medicina
al estallar la Segunda Guerra Mundial. Fue movilizado en abril de 1940 como cadete oficial y fue desmovilizado en febrero de 1941. Pero el evento ocurre en septiembre de 1940, cuando Aboulker fundó una red de resistencia en Argel con colaboración con su primo Roger Carcassonne. José Aboulker sirvió como comandante dentro de la clandestinidad judía en Argelia, liderando los esfuerzos contra la ocupación francesa de Vichy. El cuartel general de la resistencia judía estaba en su casa, en el número 26 de la calle Michelet, donde escondía un aparato de radio clandestino para comunicarse con los aliados. Annie Ruff transportaba en el coche de su bebé las armas utilizadas para la resistencia. Familias enteras sefaradíes participaron en la resistencia. José, Rafael, Stefan, Henry y Colette Aboulker, Marcel Aboulker, Paul Maurice, Annie Reina Sultana y Emile Ruff y muchas otras familias. Hubo también un caso del espía judío de Salónica, Guy Calvet, que anteriormente se llamaba Guy Cohen. Sirvió en el servicio secreto francés y pasó 2 años en Oriente Medio para el gobierno francés en el exilio. El 8 de noviembre de 1942 desempeñó un papel crucial en la coordinación de las fuerzas estadounidenses durante la Operación Antorcha, ayudando al desembarco aliado en Argelia. Las fuerzas del general Eisenhower necesitaban apoyo local en Argelia para ayudar a la invasión aliada y resistir al régimen fascista de Vichy. La coordinación entre la juventud judía argelina y el ejército estadounidense fue desafiante y llena de peligros. La clandestinidad judía tenía armas limitadas, lo que resultó también en pérdidas trágicas, incluida una muerte y muchos encarcelamientos. Los judíos lucharon valientemente en Argel. Los entrenaron en los gimnasios del Geo Gras, un entrenador gentil. Volvemos a José Aboulker y sus camaradas tomaron el cuartel. Vamos a pasar acá a esta foto que es muy importante. José Aboulker y sus camaradas tomaron el cuartel general de la policía de Vichy en Argel, vistiendo uniformes del movimiento fascista y emitiendo órdenes judiciales falsas. Y en la noche del desembarco de los aliados en el norte de África, el 7 de noviembre de 1942, Operación Antorcha, Aboulker dirigió la ocupación de los principales puntos estratégicos de Argelia por 400 miembros de resistencia, tomando principalmente la comisaría central. El 8 de noviembre de 1942, 400 estudiantes judíos tomaron los focos del gobierno de Vichy en la capital de Argelia. Este acto permitió la entrada de los aliados sin combates en la ciudad, en lo que se denominó más tarde Operación Antorcha. El líder de la resistencia tenía 22 años, José Aboulker. De los 1.000 hombres previstos para tomar la capital, solo se presentaron 377 miembros de resistencia, de los cuales 315 eran judíos, en su mayoría estudiantes universitarios, organizados en comandos que se encargaron de atacar, neutralizar y ocupar, voy una foto para atrás, los puntos estratégicos de la capital, tanto administrativos como militares. Las oficinas de la Plaza Central, la central telefónica, la comisaría, la alcaldía y la estación de radios. Dirigidos por sus jefes de grupos, todos los combatientes de resistencia neutralizaron los centros de mando, ocuparon posiciones estratégicas y detuvieron a los militares y civiles del gobierno de Vichy. La confusión creada por lo que se llamó más tarde el golpe de Estado del 8 de noviembre de 1942 ayudó a los aliados a desembarcar casi sin oposición y luego poder tomar toda Argelia. El 8 de noviembre de 1942 fue el desembarque de las tropas americanas e inglesas en las costas de Marruecos y Argelia en la Operación Antorcha para contrarrestar el avance del general Rommel hacia Libia, Tunisia, Egipto y finalmente el Canal de Suez y lo que vendría a ser también Israel. El almirante Darlan
entregó Argelia esa tarde y las tropas aliadas entraron en la ciudad a las 20 horas. La comunidad judía de Argelia llama los olvidados del 8 de noviembre, ya que tomó muchos años en que su acción sea reconocida. Liberado tras la conferencia de Casablanca en 1943, Aboulker viajó a Londres en mayo de 1943 y se unió a la Francia Libre. En octubre de ese año fue enviado en secreto a la Francia ocupada como responsable de la organización del servicio de salud del movimiento de resistencia, preparándose para la liberación. Allí dirigió operaciones de lanzamiento de equipos quirúrgicos en paracaídas hacia Francia. De regreso a Londres, en junio de 1944 regresó a Argelia, donde estuvo al frente de la Facultad de Medicina. Aboulker fue representante de resistencia de Argelia en Vichy en el Comité Francés de Liberación Nacional en París entre 1944 y 1945. Propuso modificar la ley electoral de Argelia francesa para permitir la elección de diputados musulmanes nativos que nunca antes habían sido admitidos, y la propuesta fue aceptada. Después de la guerra, Aboulker se unió al Partido Comunista Francés y en 1946 reanudó sus estudios de medicina. Aprobó los exámenes internos en el Hospital Americano de París y finalmente se convirtió en profesor de neurocirugía. José Aboulker murió el 17 de noviembre del año 2009. La contribución de la cristiandad judía ha sido en gran medida pasada por alto y olvidada en la historiografía más amplia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Hace poco tiempo, el cineasta Rami Kamji estrenó la película Leil Apetamim, La Noche de los Locos, para arrojar luz sobre la resistencia judía y muchos activistas han sido entrevistados en Francia, allanando el camino para una mayor investigación sobre esta historia vital en el futuro. Entonces, esto es el segundo tema que quería mencionar. Y pasamos a el tercer tema, los partisanos sefaradíes. Entre los movimientos de resistencia partisanos notables se encuentran, por supuesto, los partisanos soviéticos. Esos serán el grupo mayor y el más grande en la Segunda Guerra Mundial. Después están los partisanos de Yugoslavia, de Tito, que es el segundo más grande, la Armia Krajowa polaca, la resistencia francesa, la resistencia noruega y la resistencia griega. En todos ellos participaron judíos. Vamos a hablar un poquito, porque el tiempo no nos da para hablar de todos, entonces vamos a hablar un poquitito sobre algunos de ellos y vamos a comenzar con los partisanos yugoslavos. Yugoslavia luchó contra el fascismo nazi y sus colaboradores y se autoliberó a través del Ejército Popular y las fuerzas de resistencia partisanas comandado por Tito. Los partisanos de Yugoslavia fueron el principal movimiento de resistencia enrolado en la lucha contra las potencias del eje en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre oficial y completo del movimiento fue el Ejército Popular de Liberación y Destacamento Partisano de Yugoslavia. Su comandante fue Josip Broz Tito. A final de 1944, las fuerzas totales de los partisanos de Tito incluían a 650.000 hombres y mujeres organizados en 4 ejércitos de campaña y 52 divisiones que mantuvieron una guerra de guerrillas. En abril de 1945, los partisanos sumaban ya 800.000 y al fin de la contienda eran el 4º ejército más importante de Europa. Judíos yugoslavos, ahora vamos a la parte judía, y eran judíos yugoslavos sefaradíes. Tomaron parte activa de la lucha contra los nazis y jugaron un papel de liderazgo en la organización de la revuelta de Tito. 1 de cada 8 judíos adultos, 1 de cada 8 adultos judíos luchó con armas en sus manos en la fila de los partisanos. 10 de ellos fueron reconocidos como héroes nacionales de Yugoslavia, entre ellos una mujer, que ya la vamos a mencionar,
¿ok? 14 tenían rasgos de general y 100 recibieron cargos de honor. 4.572 judíos operaron dentro de las fuerzas de Tito. 3.000 eran combatientes. El resto en unidades auxiliares. 14 generales. 1.318 judíos sefaradíes cayeron en la lucha como partisanos. 150 fueron condecorados y 10 de ellos fueron reconocidos como héroes de Yugoslavia. Algunos ejemplos. Poco después de la ocupación de Belgrado, el movimiento juvenil Hashomer Hatzair se puso a disposición del Partido Comunista y ayudó a la organización de la resistencia. La primera radio secreta en Zagreb fue operada por 2 hermanos judíos y el primer acto de sabotaje en Bogdovina se llevó a cabo por judíos del movimiento juvenil judío. Judíos individuales cometieron actos de sabotajes y en agosto de 1942 un primer grupo judío se unió a los partisanos. Una unidad de partisanos judíos se formó en otoño de 1943 entre los judíos evacuados del campo italiano de la isla de Raf, compuesto por 250 hombres. La unidad sufrió fuertes pérdidas en los combates contra los alemanes y sus filas fueron diezmadas y los sobrevivientes fueron incorporados a otras unidades partisanas. El más destacado y famoso de los judíos de resistencia partisana fue Moshe Pijade. Moshe Pijade, que se convirtió en uno de los 4 vicepresidentes de Tito después de la liberación, judío. Estamos hablando de un judío. Voy a hablar un poquitito de él, de Moisés Pijade. Moshe Pijade nació en Belgrado en 1890 y muere en París en 1957, apoderado con el nombre de combate Tío Janko. Fue un prominente político e intelectual yugoslavo comunista de origen judío sefaradí. Fue un estrecho colaborador de Josef Tito y perteneció a la Academia de Serbia de Ciencias y Artes y también, como dije, fue el 4º vicepresidente en Yugoslavia. Aquí lo tenemos con Tito. En la Segunda Guerra Mundial y tras la invasión de Yugoslavia por el Eje, fue conocido como el creador de los llamados Reglamentos de Foca de 1942, que describía la fundación y actividad del Comité de Liberación en los territorios liberados durante la guerra contra los nazis. Fue uno de los líderes principales de los partisanos de Tito y posteriormente proclamado héroe de Yugoslavia. Pijade ocupó altos cargos políticos durante y después de la Segunda Guerra Mundial y fue miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista Yugoslavo. Fue uno de los 6 vicepresidentes de la presidencia del Parlamento de Yugoslavia, subjefe de Estado entre 1945 y 1953. Fiel a su origen judío, facilitó la salida de los judíos hacia Israel después de la guerra con todos sus bienes personales y colaboró estrechamente con los dirigentes de la Federación de las Comunidades Judías. Murió en París en 1957 durante el regreso de una visita a Londres, donde viajó como líder de una delegación parlamentaria yugoslava. Tras su muerte, numerosas calles e institutos de Yugoslavia llevan su nombre. Está enterrado en la tumba de los héroes nacionales en Yugoslavia. Hubo muchas mujeres judías partisanas. Aquí tenemos a 3, pero vamos a ver cuánto tiempo me queda. Me dices en algún momento cuánto tiempo me queda. Marcelo, así se... 5 minutos. ¿Cuánto? 5. Ok, entonces vamos a tratar de hacerlo cortito. Aquí tenemos a 3 de ellas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres desempeñaron un papel de apoyo muy importante dentro de las fuerzas partisanas de Tito. Se estima que 2 millones de mujeres yugoslavas participaron del Movimiento de Liberación Nacional y aproximadamente el 10% de ellas lucharon con el Ejército de Liberación Nacional, mientras que el resto sirvió principalmente como enfermeras, recolectoras de inteligencia, mensajeras, telegrafistas, cocineras, mecanógrafas y trabajadoras de confección. La mayoría de las combatientes mujeres tenían entre 16 y 20 años de edad y a menudo se ofrecían voluntariamente directamente de la escuela o de su primer empleo y recibieron poca o ninguna formación militar.
Sea o no que habían sido comunistas antes de la guerra, muchas judías yugoslavas, tanto mujeres como hombres, con el tiempo se unían a los partisanos. Fueron calurosamente recibidos y no sufrieron discriminación de antisemitismo. Como resultado, un gran número de mujeres combatientes y partisanas activaron dentro del cuerpo médico eran judías. Aproximadamente la mitad de los 1.070 médicos documentados del Movimiento de Liberación Nacional eran judíos, o sea, la mitad de los médicos eran judíos. La lista de mujeres partisanas incluían a 348 enfermeras, 39 físicas, 19 médicas, 18 farmacéuticas y otras 50 ayudantes de personal médico. Más de un centenar de estas mujeres perdieron la vida durante el los combates. Entre las mujeres médicas judías que habían participado en las actividades antes de la guerra y se unieron a los partisanos, en 1941 estaba Rosa Papo, Lotta Ejdus, Berta Bergman de Bosnia, Ruika Rip, Eti Blau, Kari Firti y Frida Gutman de Serbia. Un segundo grupo de mujeres médicos judíos incluían a Sora Goldschmidt-Steiner, Juliana Kraus-Leder, Clara Fischer, Marisha Slanger, Marka Luba y Eta Spitzer. Fueron algunas de las 81 médicos judías croatas que las autoridades ustashas enviaron a Bosnia para combatir la sífilis en 1941 y después se unieron a los partisanos. Una de las mujeres importantes fue Rosa Papo, que es sobreviviente. Después de la guerra fue la única mujer general del ejército de Tito en Yugoslavia. Aquí la estamos viendo en la foto cuando era partisana y después como sobreviviente y como general en el ejército yugoslavo. Se convirtió en la primera mujer general en el ejército yugoslavo después de la guerra. Ok, voy a saltar un poquito de esto. Entonces, otra mujer que quiero mencionar, Estrella Obadia, de Macedonia, Yugoslavia, la única mujer, fíjense que tenía 22 años, la única mujer heroína de Yugoslavia, mujer sefaradí, ¿ok? Estrella Obadia Baruch era una trabajadora textil, acá está el monumento de ella, una trabajadora textil de Bitola, era activo del movimiento comunista y luego del Partido Comunista. Durante la guerra se unió a los partisanos y se desempeñó como comisario político en la Brigada de Macedonia. Muerta en combate en 1944, 9 años más tarde se convirtió en la única mujer judía declarada héroe nacional de Yugoslavia, la designación más alta de la valentía de guerra en Yugoslavia. Tenemos un partisano famoso de los artes, Marko Behar, que era un artista que dejó testimonio en los dibujos que él hizo. Tenemos una muy importante, Violeta Yakova de Dupnitsa en Bulgaria. Y la última que quisiera mencionar, porque el tiempo se me acabó para seguir adelante, pero que es importante no olvidarnos de ella, Sara Yoshua Fortis, la capitana Sarika de Salónica, Grecia. A los 18 años, déjenme ver, a los 18 años era conocida como la capitana del pelotón de mujeres del 7º regimiento y era legendaria entre los partisanos bajo el nombre de la capitana Sarika. Y sobre ella decía, cito, era una chica baja y fornuda con el pelo oscuro y los ojos azules. Corre como un hombre y puede disparar a una nuez a un árbol a 200 metros. Si ella llama a marchar, sus órdenes suenan fuertes y claras, y con un golpe en su brazo va cantando por el camino en la montaña y lo hace vibrantemente y con orgullo. La capitana Sarika de Salónica, muerta en combate con 22 años, sea su memoria eterna por nosotros. Puedes quitarle, si quieres, la presentación. Y con porque por supuesto que no abarca todo de lo que dije del heroísmo de los judíos sefaradíes en la Shoah y hay todavía mucho más
para contar. Por ejemplo, también judíos que salvaron judíos, ¿ok? Tenemos muchas todavía cosas para contar, pero en términos generales vemos que es parte integrativa de la historia, de la historiografía del Holocausto. Es una historia común que abarca a todos los judíos por el mero hecho de ser judíos, sin importar si fuese sefaradí o ashkenazí. Qué interesante y qué abundante material, y seguramente hay bastante más para contar, cosa que normalmente la gente no conoce. Ni siquiera muchos expertos que han estudiado la Shoah Ashkenazí han reparado en estos materiales, ¿no es cierto? Es una cosa muy, muy valiosa, este estudio, muy valiosa para los sefaradíes, también para los no, pero hay muchos sefaradíes que desconocen esta parte de la historia, de la Shoah, del Holocausto, y no tienen la dimensión. Bueno, también hay que tomar en cuenta que mucha de la migración sefaradí del Imperio Otomano o después de la República Turca sucedió antes de la Shoah, y muchas familias, especialmente que vinieron a América, no tuvieron noticias de esto, y por eso, especialmente aquí en Argentina, la gente desconocía mucho sobre estos materiales. La verdad que te agradezco mucho. Al parecer Marcelo debe estar con algún problema de ¿Estoy con comunicación. problemas? ¿Me están escuchando? Sí, sí, escuchando. Sí, Si no te vemos, escucharte perfectamente. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, sí, pues no sé qué pasó, desapareció la cámara, había desaparecido también el micrófono, pero ahí se ve que nuevamente. Bueno. Poné en silencio la computadora porque no, si no se nos acopla el sonido. A ver, te vemos, pero ahora no te escuchamos. Te escuchábamos por el teléfono, Marcelo. Tienes que desmutearte. Sí. A ver, ahí. No, pero ahí se acopla. Ahí está, ahí se va, apagué por ahí, sí, porque ahora acá me sí. desconectó el micrófono y la cámara. Bueno, no hay ningún problema, acá estoy, voy a poner así para que se vea mejor. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Mario, me parece que además de enseñarnos mucho y también sorprendernos, creo que es un acto de justicia también todo esto que has hecho, ¿no? De ponerle nombre y apellido a la historia. Que hubiera sido igual cualquiera sea el origen de estas personas, pero siendo sefaradí es como sacarlo de abajo de la alfombra y ponerlo a la luz. Así que me parece que es fantástico que hayamos logrado esto. Hay algunos comentarios, Lili, te doy para que los leas vos. Bueno, Gloria Pinto, que estaba desde muy tempranito, dice: yo vivo en Canadá, Montreal, hay una comunidad donde yo puedo ir para conocer más de la historia. Gracias y buenas tardes. Espera, bueno, que no te estoy escuchando yo. Bueno, yo me voy a mutear para poder... No sé si tenés idea, Mario, porque vos estás en Israel, no sé si tenés idea de... Pero en Canadá, en Montreal hay un museo del Holocausto, hay una comunidad judía muy grande, y si se comunica tanto con el museo como con la comunidad, seguramente la van a poder ayudar a encontrar material. En Canadá hay muchísimo. Seguro. Mónica Celaniquio, que nos dice buenas tardes. Rachel Scheinfeld, shalom Mario. Raquel Melamed, qué triste todo esto. Mucha valentía de nuestros hermanos reaccionando con tanto coraje en condiciones infrahumanas. Muy cierto. Adrián Toro Quintero, shalom para todas y todos, saludos cordiales. Muy grato reencontrarnos en este espacio de los jueves. Muchas gracias, Adrián. Rachel Scheinfeld, que dice: no sabía que los sefaradíes del norte de África también fueron llevados a campos de trabajo y deportados. Gracias por seguir educando a la gente sobre la Shoah. Hoy más que nunca hace falta esta labor. Everardo Treviño Garza, saludos desde Monterrey, México. Yvonne Stern, los nazistas, no sé leer mucho en portugués.
Disimarán a las comunidades judaicas de Grecia, Albania, Bulgaria y norte de África que vivían en muchos siglos, ¿serán? En aquellas tierras. No podemos, no sé qué significa, es que serlos, no sé. Everardo, que dice datos interesantes sobre los sefaradíes que participaron en la resistencia versus el fascismo. Si aún vivieran, sería interesante su opinión, seguramente, sobre la actual guerra que se libra para que Israel siga como país libre. Daniel Krimer, desde Buenos Aires, muchas gracias por el informe. Y Adrián, que dice, muchas gracias, hemos aprendido mucho hoy. Excelente exposición, Shabbat Shalom. Reina Pintos, en Rodas estuve con el último sobreviviente que queda vivo. Nos contó algunas cosas y sigue haciendo saber lo pasado. Tiene más de 90 años y vive en Italia y se llama Sami, y yo agrego Modiano. Yo también lo conocí. Modiano. Shalom y gracias. Bueno, ahora me desmuteo por acá, que ahora no los escucho ya a ustedes, pero no importa, porque quería mostrar, compartir la pantalla, porque quiero hacer un poco de publicidad de los... a ver, ¿dónde está acá? Acá, no. Ah, tampoco me aparece, qué mal que estuvo. Quería poner los libros de Mario, que están disponibles en Amazon, Creo pero que sí, no estoy pudiendo hacerlo. Hoy la máquina en está Amazon queriendo hacer lo que aparece. sea. De todas formas, lo ponen en Amazon el nombre de Mario y van a encontrar un montón de libros de estos temas súper documentados, como es la especialidad de él. Súper didácticos, algunos están efectivamente orientados hacia la enseñanza, así que no duden de eso. Y Mario, te consulto qué viajes tenés en vista, porque además cuando Lili lo presentaba decía que es guía, y la verdad es un guía súper recomendable. ¿Qué es lo que tenés en vista para adelante? Bueno, acabamos de volver con un viaje del Centro del Holocausto de Uruguay que hicimos a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Y ahora estamos por salir un viaje a Polonia. En realidad tenemos varios viajes a Polonia todavía este año. Eso es lo que nos queda en este año. Y por otro lado, volví reclutado por el ejército en las reservas a mi cargo de hace 20 años atrás cuando salí del ejército. Y en estos momentos estoy como director del proyecto Edim Bemadim, Testigos en Uniforme, de los viajes militares del ejército a Polonia. El 27 de julio estoy saliendo con el ejército de Israel, 190 oficiales a Polonia. Qué trabajo maravilloso, Mario. La verdad que te admiro. Yo sé que ahora pusiste un mensaje en Facebook, porque yo seguía tus noticias y tus informes en Facebook sobre lo que pasaba cada día en Israel, y creo que ahora no lo podés contar con tanto detalle, pero verdaderamente sí, seguirte era una manera de estar ahí acompañándolos cada día. Así que muchísimas gracias. Contamos No con sé, vuestra Marcelo. solidaridad.